que pues bueno, si ya iniciamos nuestra vida sexual, pues realmente pues no dejemos así tan de lado, ¿no? Este tipo de estudios, que si hay la oportunidad de pues con cierta frecuencia realizarnos ah, este Papá Nicolau lo hagamos y pues que bueno, de alguna forma detectemos, pues a lo mejor no necesariamente la infección, pero pues por lo menos vayamos monitoreando, ¿no? Si hay lesiones, pues si tiene la oportunidad de hacerse ya una PCR y eso, pues bueno, igual no está de más, ¿no? De repente. Entonces, pues bueno, ya hay algunos tratamientos, no solamente esto de la electrocución y quemarlas con nitrógeno líquido, sino que sí ya hay algunos medicamentos que básicamente lo que van a hacer es atacar estas células que se están dividiendo y entonces pues pueden llegar a ser pues una opción, ¿no? Para esto. También podemos tener la terapia fotodinámica, que bueno, yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Que ahí en el Politécnico hay un grupo de trabajo, el de la doctora Eva Ramón, que está trabajando justo con este tipo de terapias nuevas, en donde ponen un fármaco que es específico o que bueno, que lo toman estas células que están metabólicamente más activas, o sea, estas células en mayor división. Entonces absorben ese fármaco y ese fármaco lo que haces después cuando le haces incidir luz, genera una toxicidad y después estas células se mueren. Entonces es una forma de eliminar también estas células infectadas por el virus de una forma específica. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, ya en casos de neoplasias, ¿no? Cosas ya más avanzadas que no simplemente los vas a quitar. Uh-huh. Y pueden ser menos dañinas, menos perjudiciales que, por ejemplo, una quimioterapia, que ya sería el tratamiento para cuando hay una lesión cancerosa. Entonces, pues bueno, la idea también de ir teniendo un chequeo constante, pues es justo que en caso de haber una lesión, pues se detecte en etapas muy tempranas, no en etapas ya avanzadas, ¿no? También ya la buena noticia para este virus es que ya hay vacunas. Nadie va a hablar de vacunas contra VPH, ¿verdad? Creo que no. Entonces, las vacunas que tenemos son Cervarix y Gardasil. Cervarix está basada en partículas parecidas a virus o virus-like particles, que no son otra cosa más que la proteína de la cápside del virus que se produce en levaduras o en bacterias. Y estas proteínas, una vez que se producen, se autoensamblan. Y entonces hagan de cuenta que tienen ahí como los esqueletitos, ¿no? Del virus. Y eso es lo que se aplica en la vacuna. Esto se ha visto que pues obviamente no tiene la capacidad de multiplicarse, ¿no? De insertar genomas ni nada porque no llevan genoma, pero sí son capaces de inducir la respuesta inmune. Entonces, después, cuando se tiene alguna infección por el virus, esta infección pues puede que ni siquiera progrese porque como ya hay anticuerpos circulando en esa mucosa contra el virus, pues ya vamos a tener ahí el control de la infección. O en caso incluso de que el virus llegara a infectar, pues rápidamente la respuesta inmune va a reconocer a esta lesión y pues la va a eliminar rápidamente, ¿no? Entonces esa es la idea de estas vacunas. Uh-huh. Gardasil es lo mismo, o sea, también son estas proteínas, recombinantes que también van a formar estas virus-like particles. La diferencia es que esta no solamente tiene el serotipo 16 y 18, sino que también tiene el 6 y el 11, que son serotipos que principalmente nos causan condiloma acuminado, no cáncer. El 16 y el 18 son los principales agentes etiológicos del cáncer cervicouterino. Hasta acá vamos bien. Para rápidamente, ya nada más en una media horita, hablar un poquito del virus de inmunodeficiencia humana. Y entonces, pues bueno, seguramente ustedes ya han escuchado hablar mucho de este virus, seguramente con el profesor Rogelio
también ya vieron su ciclo de multiplicación. Este virus, pues es un retrovirus. Eso quiere decir que tiene un genoma de RNA, pero para su multiplicación no pasa por un RNA de cadena negativa, sino lo que hace es pasar por DNA, ¿no? Para de ahí producir estos mensajeros y para producir un montón de mensajeros a partir de un solo genoma, ¿no? Entonces, pues bueno, este virus hace su primera aparición en el mundo por ahí de los años 80, cuando hay un montón de, bueno, un cierto clúster, un cierto grupo de personas que empiezan a tener sarcoma de Kaposi, este herpes 8 que yo les decía hace rato, ¿no? Pero generalmente este virus pues afecta, ¿no? Ya individuos con un sistema inmune muy, muy bajo, que ya son adultos mayores, ¿no? Ya casi se están muriendo de otra cosa y pues les da también el sarcoma de Kaposi, ¿no? Y entonces empieza a ver estas personas con este sarcoma de Kaposi, pero no son esos típicos adultos mayores que normalmente son los afectados por esta enfermedad, sino que son personas jóvenes que de repente llegan a, pues, al servicio con un sarcoma, ¿no? También hay casos de neumonía severa, pues por deficiencia así casi, casi total del sistema inmune, ¿no? En 1982 se reconoce a la enfermedad como SIDA porque inicialmente se le, como una de las principales características era el desarrollo de este sarcoma de Kaposi, se decía que esta enfermedad era el cáncer gay. Entonces, pues bueno, en el 82 ya se reconoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se le quita un poquito ese como tabú, ¿no? De que es un cáncer gay y que solamente va a afectar a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, pues también para ese entonces ya se empieza a ver que no solamente hay casos en hombres que tienen sexo con hombres, sino que realmente esto ya empieza a ser un problema más, más distribuido, ¿no? En 1983, o sea, apenas en unos cuantos años, se aísla el virus de un paciente en París y en 1984 ya se disponía de un kit o bueno, de pruebas para detectar al virus. Entonces, pues sí, a lo mejor ahorita nos sorprende la cantidad de avances que ha habido con el SARS-CoV-2, pues en realidad no es el único virus, ¿no? Que ha tenido grandes avances, o bueno, que en los que la ciencia ha tenido grandes avances. El virus del SIDA, a pesar de que empezó siendo una enfermedad de la que casi nadie hablaba, porque pues cómo me voy a dedicar a trabajar con el cáncer gay, y de que casi no tenía fondos, o sea, a pesar de eso, relativamente pronto se aísla el virus y pues se tiene, ¿no? Esta cuestión de la detección. Si nosotros vemos los Profesora, datos, sí, bueno, yo también sé que en parte la importancia que se le empezó a dar al VIH fue después de la muerte de Freddie Mercury. Bueno, creo que ahí fue cuando más se le dio importancia, no sé. Eso dijeron en un documental. yo creo que a lo mejor tuvo más visibilidad, pero sí, yo creo que fue un poquito antes, porque incluso, no sé si recuerdan como así súper concierto, bueno, no que recuerden porque lo vivieron, ¿verdad? Pues ni yo lo viví. Bueno, sí, era yo ya muy pequeña, pero pues obvio no, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, este concierto así enorme que se considera que fue el mejor de la historia, ¿no? No solo de la historia de Queen, de la historia de toda la música, ¿no? Pero fue el concierto justo por Queen. Fue en el 85, ¿no? El Live Aid. Y entonces ya ahí creo que Freddie Mercury todavía no declaraba que tenía el virus, aunque ya lo tenía. Y bueno, creo yo que tal vez eso lo motivó justamente a participar, ¿no? En este conciertazo, o a dar este concierto, ¿no? Pero ahí ya como que ya había un poco de visibilidad. Yo creo que fue realmente como la lucha de la comunidad, de la comunidad homosexual, en general, pues por sus derechos y por su vida, ¿no? Pero bueno, obviamente, ¿no? El hecho de que personas, importantes de esa talla, ¿no? Eh, pues mueran por esta enfermedad, pues obviamente también le empieza a dar más visibilidad.
Pero bueno, pues definitivamente es una enfermedad que sí empezó como muy, como les digo, ¿no? Como muy negada. Nadie hablaba de ella, pero pues bueno, afortunadamente, a pesar de todo, pues sí se pudieron hacer cosas interesantes, ¿no? Al grado que ahora ya no es una enfermedad mortal. Cuando apareció, pues el porcentaje de fatalidad era 100%. O sea, tenías el virus de la inmunodeficiencia, te ibas a morir. O sea, ya, hazle como quieras, ¿no? A lo mejor en 1, 2 o en 10 años, pero te vas a morir. Ahora, afortunadamente, pues ya no. Vamos a ver, creo que tampoco nadie va a hablar de la terapia, ¿no? Es que, según yo tengo acá mi cuadro de sus temas para no meterme en esos rollos. Bueno, pues vamos a ver así como que los datos, ¿no? Que tenemos hasta bueno, los que encontré hasta el 2018. Para el 2018 había 38, bueno, aproximadamente 38 millones de personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. Obviamente, pues las estimaciones pueden variar entre 32.7 hasta 44 millones, ¿no? De esos, justo nada más en el 2018, 1.7 millones se infectaron, ¿no? Y de estas personas, de estos 38 millones, 0.8 millones murieron. Entonces, pues si bien ya no es una fatalidad del 100%, tampoco quiere decir que ya nadie se muera del virus de inmunodeficiencia humana. Sí hay que tenerla en cuenta. Pero no me las dejó, no vino. ¿Ya se fue? A ver, permítame un momentito. Ay. Vamos por la Catrina. Gracias, perdón. No te preocupes, lo bueno que así las tienes. Ay, perdón, cuestión de unas llaves. Bueno, entonces este virus pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Y bueno, yo creo que estos dos nombres nos dicen un montón de las características de este virus, ¿no? El que sea retrovirus, pues justo indica esto que les estaba yo diciendo, ¿no? Que utiliza una retrotranscriptasa inversa para generar las copias de su genoma, que en lugar de hacer una RNA de polaridad negativa, pues simplemente lo que hace es irse a DNA y pues ya de ahí ya generar, ¿no? Sus genomas, que son RNAs mensajeros. Y lentivirus,
pues nos quiere decir que es un virus lento, pero lento no significa que va a entrar a la célula y se va a producir en 20 años, ¿no? Dentro de la célula. Dentro de la célula tiene un ciclo de multiplicación rápido. Más bien, donde es lento es en la patogénesis. En su tiempo de incubación es muy largo. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como decíamos, ¿no? Este es un virus de RNA de una sola cadena de polaridad positiva con cápside icosaédrica. Aquí está su cápside icosaédrica, que aunque yo siempre les digo que más bien parece como cónica, pero la estructura, la simetría es icosaédrica, no es helicoidal, o sea, no se parece nada a una hélice, ¿no? Entonces, por eso se dice que la cápside es icosaédrica. Después viene la matriz y después la envoltura. El genoma codifica para varias proteínas. Ya desde la clase pasada decíamos, ¿no? Que en las células eucariotas un solo mensajero es una proteína. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de virus, como, ¿cuál vimos? Ya se me olvidó. Hacia algunos enterovirus, no eran los enterovirus. Bueno, algunos virus que tienen dos proteínas en un mensajero los sintetizan a partir de la cadena negativa. Este virus, ¿cómo le hace para sintetizar diferentes mensajeros? Pues lo va a hacer por splicing alternativo, por corte y empalme. Una vez que ya tenemos este DNA integrado en la célula, entonces ahora sí se van a producir todos estos mensajeros. Y bueno, ¿de dónde viene este virus de inmunodeficiencia humana? Porque ya dijimos que es un virus relativamente nuevo, salió en los años 80, que bueno, para ustedes ya los años 80 son la antigüedad, yo sé, pero bueno, en realidad, digamos, históricamente en la historia de la humanidad, valga la redundancia, pues es un virus nuevo, ¿no? Pues resulta que hay muchos virus de inmunodeficiencia de simios, ¿no? A partir de los cuales tiene su origen este virus. Es un arma biológica creada por los masones sionistas fascistoides. Sí, de hecho es lo que muchos dicen, ¿no? Es más, incluso están hasta los que dicen que el virus no existe, que es un invento de las compañías farmacéuticas para estarte vendiendo sus medicinas en una millonada. Pues bueno, fuera, ¿no? Que fuera un invento, pero no, no es un invento. Ya luego se Tampoco. dio el caso del estudio 59, ¿no? Sí, no, 54, en donde un montón de personas se contagiaron de SIDA por tener orgías ahí adentro. Pues sí, o sea, pues es la forma de contagio, ¿no? Entonces, pero bueno, este virus están de acuerdo que antes de pasar a la población humana, pues tuvo un origen. Y su origen, o digamos sus ancestros, pues son estos virus de simio. De hecho, este virus de chimpancé fue el que se cree que pasó al ser humano y que de ahí salió esta primer cepa del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, la cepa MIN. Bueno, en realidad son dos cepas, ¿no? Que más bien una salió de la otra ya pues salir divergiendo entre la población humana. En otro evento diferente, a partir del gorila, surgió otras cepas diferentes del virus de inmunodeficiencia humana también, pero del 1, que es la P y la O. En otro evento diferente de estos simios mangabey, surge el virus de inmunodeficiencia humana 2, que nada más se encuentra limitado hasta el momento en África, ¿no? Básicamente. Y de aquí, de hecho, también hay otro nuevo virus de simio que pues se derivó a partir de ¿no? ¿Cómo es que pasó de los chimpancés, de los gorilas, de estos mangabey a la población humana? Pues bueno, contrario a lo mejor a lo que pudiéramos Pues las pensar. malas lenguas dicen, bueno, que fue Ajá, a ver. por actos zoofílicos de cazadores furtivos de África, creo. Pues mira, obviamente no es una idea descabellada, digo, al final, pues cada quien puede tener las filias que quiera y pues está bien, ¿no? O sea, esa puede ser una posibilidad, pero bueno, yo creo que incluso puede ser suficiente, o sea, el hecho
de que cases un animal, pudiera ser suficiente, como decíamos, ¿no? Al final siempre tenemos lesiones, especialmente si vas a cazar, pues no quiero pensar, o bueno, no me imagino a estos, por ejemplo, personas de comunidades en África que están más en contacto con la naturaleza, yendo así como con guantes y casi armaduras para no hacerse una lesión, ¿no? Todavía creo que cazan con, no voy a decir con palos y piedras, obviamente no, pero pues no van con la pistola, ¿no? A cazar estos animales, pues obviamente todavía puede ser que tengan otros mecanismos de caza más, en realidad más conscientes con la naturaleza, pero que a la vez pues también les impliquen un cierto riesgo de un daño físico. Entonces, creo yo que eso puede ser suficiente o incluso cuando estás destazando al animal, pues puede haber ahí, o sea, aquí el punto de la infección es contacto directo con fluidos, ¿no? Entonces esa pudo haber sido una opción. Sí, como dice su compañero Yannick, pues las malas lenguas pueden también tener cierta razón, ¿no? Porque obviamente para que estos virus pasen de un individuo a otro, pues sí tiene que haber un contacto muy, muy íntimo, ¿no? Pero bueno, creo yo que incluso el estar como destazando un animal, de estar cazando, sí puede llegar a dar ese tipo de contactos. Obviamente no van a ser, o sea, las posibilidades tal vez no son muchas, pero piensen que sí son muchas las veces que estas personas salen a cazar. Entonces, tal vez en una de esas o en algunas de esas, porque ya vimos que por lo menos 3 eventos sucedieron, ¿no? Seguramente sí hubo un contacto más cercano, ¿no? Con este virus. Entonces, pues bueno, tal vez para que no piensen tanto en lo que dicen las malas lenguas, aunque pues no se excluye, ¿verdad? Pues sí puede haber otros mecanismos. Y bueno, ¿cómo es que bueno, obviamente ya una vez que aquí está en la población humana, pues simplemente se distribuye, ¿no? Vamos a ver ahora sí cómo es la patogénesis, porque además ya nos queda poquito tiempo y creo que esto sí es importante de verificar. Cuando nosotros nos infectamos con el virus en realidad se produce muy rápido y se puede producir en buenas cantidades. Y aquí nos va a dar una infección aguda. Nosotros lo que vamos a notar, si nos hiciéramos estudios de laboratorio en este momento de la infección, es que las células CD4 bajan, ¿no? Disminuyen de un cierto valor, pero pues disminuyen de una forma pues moderada, ¿no? Mientras que los CD8 van a aumentar. Esto es porque pues obviamente se está induciendo la respuesta inmune de forma bastante fuerte y están activándose todos estos CD8, ¿no? Obviamente en los primeros semanas, incluso de la infección, no vamos a tener anticuerpos. Estos anticuerpos, que es esta línea azulita, se empiezan a generar ya una vez que se activó la respuesta inmune, incluso que ya la infección prácticamente se controló, es cuando se empiezan a generar estos anticuerpos y podemos tener siempre una producción de anticuerpos constantes, ¿no? Aquí, como obviamente ya se generó una respuesta inmune pues bastante buena, el virus empieza a controlar. ¿Qué es lo que vimos en esta etapa aguda de sintomatología? Prácticamente no se ve nada, o sea, o nada por lo menos raro. Muchas veces lo que puede suceder es que los nódulos linfoides están un poquito inflamados, pero eso te pasa casi que, de hecho ahorita yo me toco así como que me duele un poquito, ¿no? Entonces, en realidad eso te pasa en muchas enfermedades. Puedes llegar a tener fiebre, diarrea, pero pues esto lo puedes confundir incluso con un resfriado o con una infección gastrointestinal X, ¿no? O sea, a lo mejor ni te das cuenta realmente. Entonces aquí realmente en esta etapa, digamos, aguda, la sintomatología es mínima. Aquí pues el virus está controlando porque pues la respuesta inmune bien que mal está funcionando. Pero obviamente mientras que este virus se va pues replicando dentro del organismo, pues estas células que en un momento inicial, creo que ya no tengo batería, déjenme ver,
porque según yo estoy muy conectada, pero la extensión no está conectada. Entonces aquí, este virus, pues claro, de repente se controla, de repente aumenta un poquito más, el sistema inmune otra vez lo controla y así van, ¿no? Como que están como ahí en una lucha constante. Del virus empieza a aumentar, la respuesta inmune le dice, a ver, estate en paz, ¿no? Puede haber incluso por ahí algunos momentos de picos más elevados, pero la respuesta inmune lo está controlando. Pero esto a la vez está haciendo que estas células CD4, que son las que están constantemente en infección por el virus, pues vayan disminuyendo, hasta que llega un momento, esto puede ser años, meses, años, hasta que llega un momento en que ya la población de esta CD4 es tan baja que aquí realmente es donde se produce la inmunodeficiencia. Recuerden ustedes que esta CD4 generalmente son los linfocitos cooperadores, que son los que van a hacer como que ese switch, ¿no? Para encender la respuesta inmune adaptativa. Entonces, si ya llega un momento en que tenemos un número muy bajo de estas células, pues simplemente ya no vamos a poder montar una respuesta inmune adecuada. No solamente para este virus, obviamente, para un montón de cosas. Entonces aquí aumenta en gran cantidad pues la producción de virus. Ahí, obviamente, conforme también aumenta la cantidad de virus, pues estas células todavía se van a ver más disminuidas. Aquí, esta respuesta inmune que iba funcionando relativamente bien de anticuerpos también se empieza a caer, incluso también la de los CD8, porque pues ya no tiene la cooperación de estos CD4, ¿no? Y entonces aquí es cuando ya realmente la persona entra en esa fase de inmunodeficiencia en donde le va a dar de todo, ¿no? Infecciones orales en la piel, lesiones genitales, puede desarrollar sarcoma de Kaposi, si tenía Mycobacterium tuberculosis se le va a reactivar, un montón de infecciones oportunistas por lo que gusten y manden, o sea, hasta Candida albicans, ¿no? Lo que sea. Bacterias que normalmente colonizaban nuestra piel, pues con mayor razón, ¿no? Cáncer, también puede ser que desarrollen cáncer, porque así como decíamos, ¿no? Del papiloma, que esas lesiones, ese crecimiento, esas mutaciones, en algún momento dado pueden ser detectadas por el sistema inmune porque está detectando un patrón diferente de expresión de proteínas. Pues obviamente si aquí ya no hay sistema inmune, pues ya no lo va a detectar. Entonces incluso esas células que normalmente estaban controladas en nuestro cuerpo ya no lo van a estar, ¿no? Entonces realmente ahí ya viene la desregulación total y pues puede venir la muerte. ¿Nadie tiene nada sobre las terapias? ¿Nadie tiene algún tema sobre las terapias? Bueno, aquí nada más. Creo que no. ¿No? Bueno, aquí nada más pues para mostrar que, o sea, si bien aquí estas gráficas son como típicas, pero no es que todos realmente progresen de esa forma, ¿no? O sea, los típicos progresores sí lo van a hacer así, pero hay progresores que son muy rápidos, que incluso en meses pueden desarrollar el SIDA, ¿no? Y pues va a haber unos que pues a lo mejor igual y nunca lo muestran, ¿no? O hasta etapas ya muy avanzadas de la vida. Entonces, pues aquí vemos también, ¿no? El papel del huésped, no todo mundo reacciona igual a ninguna infección, ¿no? Aquí nada más pues para mostrarles que los primeros linfocitos y los principales linfocitos que se van a infectar son estos linfocitos CD4 activados. Entonces estos se infectan y empiezan a producir un montón de virus. De hecho, la mayor proporción de virus pues es producida por estas estirpes celulares, entre el 93 y el 99%. Y la producción, como yo les decía, es muy rápida, en un día más o menos. Entonces, como les digo, lentivirus no se refiere a que aquí se tarde 20 años en producirse o que progresen muy lentamente, sino que más bien lentivirus se refiere a la aparición de los síntomas. Estos virus obviamente también pueden infectar linfocitos que no están activados. Y generalmente estos que no están activados
estos pueden quedar infectados de forma latente. O sea que en lugar de que entre el genoma y se empiecen a producir las proteínas, se queda ahí nada más el genoma, ¿no? Y ya. ¿Qué va a pasar con estos linfocitos cuando se activen o cuando se dividan? Pues que el genoma del virus también se va a dividir junto con ellos y entonces ahora en lugar de tener una célula infectada ya tenemos 2 y después 4 y así sucesivamente. O sea, el virus a veces ni siquiera tiene que hacer nada y solito lo están replicando, ¿no? Y también algunas células, y ya vi que les dije mal un dato, pero bueno, ahorita lo corregimos. Hay células que viven mucho más tiempo, que también pueden ser infectadas por este virus, como son las células T de memoria, algunos macrófagos, monocitos, ¿no? Que estos viven 14 días. Aquí más bien el dato que les di mal es el tiempo de vida medio de estos linfocitos infectados es de un día. Más bien la producción de virus se da como en un día y medio. Entonces, pues casi les da tiempo a estos virus de producir un montón de progenie viral y morirse. Bueno, hasta acá vamos bien. Y en los 5 últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar de que, bueno, así como se desarrollaron afortunadamente varias, pues, test y algunas cosas de investigación, pues, para el virus. En la cuestión de antivirales, pues, realmente también se tuvieron avances muy rápido. El AZT, si no mal recuerdo, se obtuvo en 1987, o sea, apenas unos cuantos años, ¿no? Y lo que sí escuché, que recordando otra vez a Freddie Mercury, que él murió justo bueno, no exactamente, pero él murió más o menos un año antes de que la terapia con AZT, pues ya se volviera un tratamiento, pues ya liberado y disponible para los pacientes contra este virus, ¿no? Entonces por ahí decían, ¿no? Que si él hubiera resistido un año más, pues seguramente todavía estaría, pues con su terapia, ¿no? Pero vivo, ¿no? O bueno, o por lo menos hubiera durado varios años más. Y bueno, tenemos, miren, un montón de antivirales contra este virus, ¿no? Y pues bueno, gracias a que tenemos un montón de antivirales, podemos tener una terapia que se llama Highly Active Antiretroviral Therapy, o sea, una terapia altamente efectiva contra el virus. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que este virus de RNA, que además lleva un paso de retrotranscripción, tiene una tasa de mutación de 1 por cada 10,000 nucleótidos. Entonces, esta polimerasa se equivoca mucho. Eso quiere decir que nos va a producir muchas variantes, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros estamos poniendo un antiviral, que al final es una presión de selección, si por ahí entre todas estas variantes que se generaron, este virus justo no es resistente para ese antiviral, pues ¿qué es lo que va a pasar con este virus? Pues todos los demás ya no se van a poder multiplicar, pero sí va a entrar a otra célula y va a empezar ahora a expandirse. Y entonces tú puedes estar tomando tu antiviral, pero pues chido, ahora el virus que se está multiplicando es que fue resistente, ¿no? Que es lo mismo exactamente que pasa con los antibióticos. Claro, la diferencia es que aquí los virus desarrollan resistencia mucho más rápido. Entonces, ¿qué significa esto de la terapia antiviral altamente efectiva? Pues lo único que significa es que a la persona, en lugar de darle un antiviral, le vas a dar 2 o incluso 3. Entonces, pues obviamente es mucho más difícil que entre todas las variantes del virus se produzca una que justo sea resistente para los 3. A lo mejor sí se produce este virus que es resistente contra sidobudina, pero no es resistente contra Norvir, por ejemplo. Y entonces, pues al antiviral que lo va a atacar es Norvir y lo eliminas. ¿Sí me explico? Entonces, el usar una terapia combinada favorece que ya no haya una generación de resistencia pues tan grande.
Entonces, pues afortunadamente les digo, tenemos varios antivirales que además actúan a diferentes blancos, o sea que además eso está genial. Hay algunos que actúan a nivel de la retrotranscripción, hay algunos que actúan a nivel de la integración, hay algunos que inhiben a la proteasa, que además una cuestión interesante de la proteasa es que esta proteasa funciona fuera ya de la célula. O sea, cuando el virus está saliendo aquí todavía las proteínas no están cortadas. De hecho, el virus todavía sale y se siguen cortando esas proteínas. Y entonces hasta afuera a veces es cuando realmente se está terminando de madurar este virus. Entonces eso además los inhibidores de proteasa han resultado muy efectivos por eso, porque ni siquiera tienen que entrar a la célula. Otros inhibidores que también han sido bastante buenos, pues son los inhibidores de la fusión, ¿no? Los que van dirigidos contra la glicoproteína 120 y la 40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene la infección y es detectada inmediatamente, o bueno, lo más pronto posible, se empieza la terapia con los diferentes antivirales. Y entonces se va a ver una reducción de la carga viral. Incluso puede ser que ya no se llegue a detectar, pero si se ve que hay un aumento en la carga viral, se tiene que cambiar esta terapia y volver a formular, ¿no? Pues el uso de otros antivirales. De preferencia, antivirales totalmente diferentes a los que se estuvieron utilizando acá. O sea, no se vale decir, pues solo cambio uno. No, hay que cambiarlos todos de preferencia. Entonces, pues realmente desde el año 2000 esta terapia se ha ido aplicando hasta pues el 2018 se considera que prácticamente, bueno, la mayoría de la población, el 62% que tiene este virus está recibiendo su terapia. Y entonces, gracias a la terapia se ha disminuido la mortalidad. Esta mortalidad que iba en aumento, pues ahora ya realmente no se ha eliminado completamente, obviamente, pero sí va en descenso. Obviamente, pues la meta sería, pues para empezar, tener un menor número de casos de transmisión, pero pues además que todos los casos nuevos, pues tengan su terapia para que pues tengan una calidad de vida pues adecuada, ¿no? Y pues bueno, creo que ya terminamos porque lo de las vacunas mejor no lo cuentan ustedes. Y pues ya. Entonces no sé si tengan dudas, alguna cuestión, algún comentario, algo que nos quieran compartir. Profesora, Ajá. Sí. el tratamiento de VIH se tiene que acompañar forzosamente del conteo de linfocitos y de la carga viral. Sí. O sea que el médico está obligado a mandarlo así, o no en todos los casos. Híjole, pues yo no sabría decir si obligado, porque pues obviamente, incluso, bueno, no sé si les ha tocado ver cuando de repente van a algún hospital o una clínica o algo, pues también están los derechos de los pacientes y del médico y de las enfermeras, bla, 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 ¿no? Entre los derechos del médico es que él puede decidir pues como el tratamiento que te va a dar. Tú como paciente pues puedes decidir tener una segunda opinión, ¿no? Siempre. Entonces, siento yo que estos derechos y obligaciones pues van un poco acompañados, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesariamente puedes obligar al médico, especialmente a lo mejor también si estás en el sector salud que de antemano sabes que hay muchas deficiencias y que a lo mejor no te pueden dar un monitoreo como el que debería ser, ¿no? Pero sí, sería lo ideal, obviamente, o sea, sería lo ideal. A lo mejor no cada mes, ni mucho menos, pero cada cierto tiempo pues ir monitoreando esto de la carga viral, porque obviamente cuando ya la carga viral aumente, pues es momento de cambiar la terapia. Otra cosa que ahorita me acordé es que estos medicamentos son muy caros, ¿no? El otro grupo, el B1, que bueno, en el caso de mi clase, pues también les tocó hablar por ahí en un seminario del tratamiento, nos mostraban, ¿no? Que había medicamentos de estos como de los primeros que se usan, que costaba la caja como 8,000 pesos, ¿no? Y la caja te servía para un mes, un medicamento. Entonces, además tienes que ver los otros dos, ¿no?
Pero, por ejemplo, había un inhibidor de la fusión. Ese costaba 53,000 pesos la caja, o sea, 53,000 pesos y te duraba un mes la caja, ¿no? Entonces, imagínense lo caro que es realmente, pues ya tener esta enfermedad, pues crónica y estar siempre teniendo que tomar ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente es una enfermedad, pues muy, muy cara, ¿no? Para tener un control adecuado. Y si le sumas que tienes que hacer las pruebas estas de la carga viral cada cierto tiempo, pues bueno, los costos obviamente se van a elevar más, ¿no? Entonces, pues sí, esa puede ser una desventaja y de hecho yo creo que es una de las cuestiones por las que justo no tenemos pues un 100% de cobertura, ¿no? Porque obviamente hay servicios de salud que no te pueden garantizar dar este tratamiento y pues que a lo mejor tú también como paciente pues no lo puedes pagar. O sea, pagar 50, o sea, bueno, es más, pagar 8,000 pesos mensuales. O sea, hay, habemos personas que casi tenemos ese sueldo, ¿no? Entonces, o pagas tu terapia antiviral o comes, ¿no? Entonces, pues sí es una cuestión ahí bastante importante. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna duda que se pueda resolver en un par de minutos o algún comentario. Si no, pues ya terminamos. Ok, profesora. Ok, Bueno. profesora. No hay dudas, profesora. No, pues de Hasta nada. luego. Nos vemos mañana